Para resolver este ejercicio, primero vamos a calcular este ángulo de acá. ¿Y cuánto va a ser? Pues sumamos 10 con 40 y nos da 50. Luego prolongaremos el lado MB, ya que vamos a aprovechar este ángulo de acá, que va a ser 80, debido al 30 y 50 que tenemos en esta parte de acá. Entonces formaremos un triángulo isósceles en la parte superior de nuestro triángulo. Le vamos a poner a este punto el punto E. Y ahora, como dijimos que nuestro triángulo AEM va a ser un triángulo isósceles, vamos a hacer que AE sea igual a EM. Entonces, como AE es igual a EM y este ángulo es 50, entonces este ángulo de acá, EAM, debe ser 50 también. Pero como esto ya es 30, entonces esto de acá debe ser 20. Y nos fijamos en el triángulo AEB. Si esto es 20 y esto es 80, entonces para que sumen 180 los tres, ¿este cuánto debe ser? 80, ¿verdad? Y nos damos cuenta que AEB también va a ser un triángulo isósceles. Si acá es L, entonces AE también debe ser L. Y como dijimos que AE es igual a EM también, entonces EM también va a ser L. A continuación completaremos los ángulos de nuestro triángulo ABC. Acá ya tenemos que este es 40, acá también 40 y este es 30, entonces este ángulo de acá debe ser 70. Y como este es 40 y este es 70, entonces este ángulo debe ser 70 también. Y así descubrimos que el triángulo ABP va a ser isósceles. Si AB es L, AP también debe ser L. Ahora, observemos el ángulo de acá. 20 más 30, 50. Más 10, 60. Y además, los lados AE y AP son iguales. Entonces tenemos que unir E con P para así formar nuestro triángulo equilátero AEP. De esta manera. Entonces EP también va a ser L. Asimismo, como este es un triángulo equilátero, entonces el ángulo de acá debe ser 60. Y como todo esto era 80, entonces este ángulo que resta va a ser 20 grados. Y como el triángulo PEM termina siendo un isósceles, ya que PE es L y EM también es L, entonces cada uno de estos dos ángulos de acá debe ser 80. Y así queda nuestro ejercicio resuelto, ya que si todo este ángulo es 80, si 50 más X es 80, entonces X termina siendo 30 grados. Y así finalizaríamos nuestro ejercicio número 21 del boletín de la CEPRE-UNI. Bueno chicos, ahora vamos con nuestra segunda forma de resolver este problema. Para esta solución vamos a necesitar conocer tres propiedades que vamos a ver al transcurso de nuestra resolución. Primero, completando los ángulos, nos damos cuenta que este ángulo va a ser 70 y este también. Así que el triángulo PAB termina siendo un triángulo isósceles. Si este es serrucho, entonces este lado también debe ser serrucho. Ahora, como PAB dijimos que era isósceles, vamos a trazarle la altura. Ahora, nosotros sabemos que la altura en un triángulo isósceles es una bisectriz y una mediatriz también. Así que, si todo este ángulo es 40, entonces este ángulo debe ser la mitad, que sería 20. Y como todo esto también debe ser 20, pero esto ya es 10, entonces este pequeño ángulo de acá debe ser 10. Ahora, como dijimos que también era una mediatriz, eso quiere decir que divide a este lado de acá en dos partes iguales. Vamos a ponerle a este punto de acá el punto D. BD y DP van a ser iguales. Ahora, ¿qué más vamos a hacer?
pues vamos a prolongar la mediatriz. Le vamos a poner a ese punto el punto L. Ahora, acá vamos a hacer uso de esta propiedad de acá. Si tenemos la mediatriz de un triángulo isósceles, entonces uniendo este punto a los dos vértices de este lado, ¿qué nos va a dar? Pues que estos dos lados van a terminar siendo iguales. Es decir, que si acá tenemos un triángulo isósceles, el que se forma acá a su costado también va a ser un triángulo isósceles. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Uniendo L con P, tenemos el triángulo isósceles BPL. Entonces, como esto era 30, esto también va a tener que ser 30. Pero como esto es 90, este ángulo de acá es 90, entonces este ángulo debe ser 60. Igualmente acá también debe ser 60, por el 30 y 90 que está acá. Ahora, si este es 60, entonces este ángulo de acá debe ser 60 para que los tres sumen 180, ¿verdad? Vamos a seguir prolongando esta mediatriz y nos damos cuenta que este ángulo va a ser 60. ¿Por qué? Por opuestos al vértice, ¿no? Porque esto es 60, entonces también esto debe ser 60. Acá vamos a usar la segunda propiedad de esta parte de acá, que nos dice, si tenemos el triángulo ALP y tenemos la bisectriz del ángulo A y la bisectriz del ángulo exterior de acá, entonces el punto, que en este caso es el punto M, termina siendo el excentro del triángulo ALP. ¿Y qué se cumple en un excentro? Pues que MP va a terminar siendo la bisectriz de este ángulo exterior de acá. O sea que los ángulos que se forman acá en esta parte van a terminar siendo iguales. Y aplicándolo en nuestro problema, pues estos dos ángulos de acá, que los vamos a poner con una rayita, van a ser iguales. Vamos a utilizar la última propiedad, que lo vamos a ver en esta parte de acá. Si tenemos un triángulo y trazamos la bisectriz interior y la bisectriz exterior, entonces el ángulo que se forma en la intersección de estas dos bisectrices va a ser la mitad de este ángulo. Por ejemplo, si este ángulo es 2 alfa, entonces el ángulo de acá va a ser alfa. Y en nuestro problemita, pues acá tenemos una bisectriz interior y acá tenemos la bisectriz exterior, que quiere decir que X va a ser la mitad de 60. ¿Y cuánto es la mitad de 60? Pues 30, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro X va a ser igual a 30 grados. Y así quedaría resuelto nuestro problema 21 de las dos formas que les he mostrado. Bueno chicos, ahora vamos con un segundo problemita, que va a ser el problema número 28 de nuestro boletín de la CEPRE. Como ven, he trazado una semicircunferencia. ¿Y por qué? Pues en un video anterior ya expliqué el método de circuncentro y pues como ven, este problema es muy parecido a uno de los que ya hemos resuelto antes. Así que lo más recomendable para resolver este ejercicio es realizar el método de circuncentro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues miren, tenemos un 40 acá, entonces este arco de acá va a tener que medir 80 grados, ya lo he puesto por acá. Asimismo, como acá tenemos un ángulo de 30 grados, este arco de acá, el arco AB, va a tener que ser el doble, 60. Ahora vamos a tener que unir BO con AO. ¿Y para qué? Pues si esto es 60, este ángulo también debe ser lo mismo, 60. Y como BO y AO son iguales porque son radios, entonces tienen que ser serruchito, porque AOB va a terminar siendo un triángulo equilátero. Ahora, como hemos descubierto que el radio va a valer serrucho, vamos a unir C con O. Y OC va a ser serruchito también. Ahora, como hemos
visto que BC va a ser 80, este ángulo también debe ser 80. Y como el triángulo OBC va a ser un triángulo isósceles, porque OB y OC son iguales, entonces cada uno de estos dos ángulos va a terminar siendo 50. 50 por acá. Y como todo esto es 50 y esto ya es 30, entonces esto de acá debe ser 20. Pero acá nos damos cuenta que MC y OC son iguales, así que vamos a unir O con M. Tenemos 20 acá, entonces cada uno de estos dos ángulos debe ser 80. Pero MOC si es 80, ¿cómo es posible? Si este ángulo que es más pequeño es 80. Entonces así descubrimos que M en realidad va a formar parte del lado OB. Es decir, M va a estar en esta parte de acá. Entonces vamos a borrar esta línea acá. De esta forma M termina siendo este punto de acá. Y ahora sí completamos los ángulos 80 y 80. Pero a nosotros nos pedían el ángulo MBC. Pero como ya hemos descubierto que M forma parte del lado OB y ya habíamos dicho que el triángulo OBC era isósceles y el ángulo de acá era 50, entonces así hemos descubierto que X, ¿cuánto va a valer? X va a valer 50 grados. Y así hemos finalizado la resolución de nuestros dos ejercicios del boletín de la CEPREUNI. Gracias por ver el video, suscríbanse y denle like.